Paraíso Perdido de Milton es una epopeya de impresionante energía dramática que explora los motivos del pecado original y amplía el contexto bíblico al describir la expulsión de Satanás del cielo. Compuesto por más de 10.000 versos, el poema presenta una rica amalgama de imágenes barrocas que abordan los abismos del infierno y la psicología humana. Detalles explícitos, incluso sobre la intimidad sexual de Adán y Eva, no son escatimados. Las consecuencias de la toma de la manzana, que simboliza el conocimiento, se despliegan en una escena teatral que culmina con la narrativa de la salvación en el Nuevo Testamento. Aunque la intención principal de Milton puede haber sido exaltar a Dios y glorificar su justicia infinita, la obra puede interpretarse en sentido contrario. Tanto los románticos como muchos lectores contemporáneos encuentran más interés en las dicotomías entre la omnipotencia divina y el libre albedrío humano, entre el bien y el mal, y entre la aceptación y la rebelión. La obra toca temas atemporales, lo que explica por qué ha inspirado a generaciones de escritores y llevó a John Milton a ser considerado el escritor inglés más admirado después de Shakespeare. El contenido se centra en Satanás, celoso de Jesús, el Hijo de Dios, quien lidera una revuelta en el cielo y es arrojado al infierno. Buscando venganza, seduce a Adán y Eva para que prueben del árbol de la ciencia, resultando en su expulsión del paraíso y el castigo de la mortalidad y el pecado original. Jesús asumirá la culpa y salvará a la humanidad con su muerte. La obra consta de 10.565 versos libres divididos en 12 libros, y su tema central aborda la relación entre el libre albedrío humano y la omnipotencia divina. Satanás se presenta como un revolucionario que desafía a Dios para mantener su autonomía. Incluso el romántico Blake llegó a creer que Milton era un adorador secreto de Satanás. Milton, completamente ciego al escribir la epopeya, la dictó a sus hijas y asistentes. Aunque empobrecido, vendió los derechos de la obra por 10 libras en 1667. Una célebre cita de la obra cuestiona si el conocimiento puede ser pecado y si puede causar la muerte. La epopeya de Milton se desarrolla en la tensión entre el orden divino y el libre albedrío otorgado por Dios a los hombres. Aunque libres para desafiar las reglas divinas, deben asumir las consecuencias de sus elecciones. Satanás, el primero en rebelarse, busca más allá del rango asignado en el cielo, considerando su existencia como servidumbre. Algunos escritores románticos, como William Blake y Percy Bysshe Shelley, ven a Satanás como un rebelde y lo consideran el verdadero héroe de la epopeya. Aunque Milton eleva a Satanás con exhortaciones furiosas, finalmente lo derrota humillándolo como a un gusano desgraciado. ¿Listo para embarcarte en este viaje literario con nosotros? Suscríbete, activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad de amantes de los libros. Juntos, exploraremos mundos inimaginables, compartiremos ideas y nos sumergiremos en la riqueza de la literatura. Vista al interior del infierno ofrece una perspectiva única del poema y la historia. Satanás, el ángel caído, protagoniza la trama al rebelarse contra Dios y ser expulsado del cielo. Su caída es descrita como estruendosa, llevándolo hacia un desierto oscuro y ardiente, donde permanece en tormento eterno. Acompañado por Belcebú, otro ángel caído, Satanás se debate entre continuar la lucha contra Dios o aceptar su condena. El poema narra la construcción del pandemonio, un magnífico castillo donde Satanás forma su corte. Enfrentándose a una segunda batalla, los demonios debaten estrategias, luchar abiertamente o usar argucias contra Dios. Moloch aboga por la guerra declarada, mientras Belial se opone a cualquier tipo de conflicto. Mamón sugiere elegir la paz, señalando que el infierno está repleto de tesoros. Belcebú propone espiar a Dios, quien supuestamente planea crear una nueva especie, los hombres. Satanás asume la tarea de espiar a Dios y, en su ausencia, los otros ángeles malvados se entregan a diversas actividades en el infierno. El poema destaca la diversidad de acciones que realizan, desde organizar carreras de vuelo hasta filosofar. La narrativa continúa con Satanás llegando a las puertas del infierno, donde se encuentran dos seres horribles, el pecado, hija y amante de Satanás, y la muerte, su hijo. Satanás convence al pecado de dejarlo salir del infierno prometiéndole llevarla a un lugar mejor. Luego, vuela hacia el caos y la tierra. La frase, prefiero gobernar, aquí, en el infierno, antes que servir en el cielo, resume la actitud desafiante de Satanás.
El texto revela la complejidad de los personajes y presenta elementos simbólicos que añaden profundidad a la historia. Dios consulta con su Hijo presenta una visión desde el cielo donde Dios y su Hijo observan la creación, centrándose en Adán, Eva y la inminente llegada de Satanás. Dios, consciente de los futuros pecados de la humanidad, se debate entre la misericordia y la justicia. La intervención divina se encuentra limitada por el libre albedrío que otorgó a los hombres y ángeles. El Hijo propone una solución: permitir la expiación de los pecados mediante un sacrificio divino. Ante la falta de voluntarios, el Hijo se ofrece a sí mismo, dispuesto a morir y renacer para redimir a la humanidad. Dios acepta el sacrificio, y el Hijo se prepara para nacer de una virgen. El diablo en el paraíso, Satanás llega a las puertas del Edén y experimenta momentos de remordimiento, aunque su orgullo le impide retroceder. Adopta la forma de un cormorán y observa a Adán y Eva, maravillándose ante su felicidad limitada por la prohibición de consumir los frutos del árbol de la ciencia. Uriel detecta su presencia y alerta a Gabriel, quien junto a Uriel enfrenta a Satanás. Este adopta formas engañosas, como la de una tortuga, para insinuar malos pensamientos a Eva. Los ángeles lo descubren y lo confrontan, provocando una batalla verbal. La situación se resuelve simbólicamente mediante una balanza celestial que favorece la opción de separarse, y Satanás se retira avergonzado. Ambos fragmentos revelan el conflicto entre el bien y el mal, la misericordia divina y la libertad humana, mientras Satanás continúa urdiendo sus maquinaciones en el Edén. Satanás cae del cielo narra el relato de Eva a Adán sobre una figura que parecía un ángel y la llevó al árbol de la ciencia en un sueño. Dios, preocupado por la rebelión de Satanás, envía al ángel Rafael al paraíso para advertir a Adán. Rafael revela que Satanás, envidioso del Hijo de Dios, logró convencer a grandes masas de ángeles, desencadenando una guerra celestial. La narrativa destaca la diferencia entre los ángeles leales y los caídos, destacando que estos últimos experimentan un intenso dolor tras ser heridos, aunque sus heridas se curen rápidamente. Satanás, buscando ventaja, ordena construir cañones, pero los ángeles buenos vencen utilizando poderes divinos, como desprendiendo montañas para enterrar a los enemigos. Dios interviene enviando a su Hijo para poner fin a la guerra, persiguiendo a Satanás y a los ángeles rebeldes hasta los límites del cielo, donde caen al precipicio. La historia sirve como advertencia para Adán sobre la maldad de Satanás y las consecuencias de la rebelión. La narrativa enfatiza la importancia de la lealtad a Dios y la intervención divina para restaurar el orden en el cielo. Los primeros días en el paraíso relata la conversación entre Adán y el ángel Rafael sobre la creación del mundo. Adán, ansioso por conocer más sobre los sucesos astronómicos, busca información sobre la creación. Rafael, sin embargo, le aconseja que se enfoque en su vida diaria, ya que hay aspectos que exceden su comprensión. Adán acepta el consejo y comparte su propia historia con Rafael. Recuerda haber despertado de un sueño, momento en el que descubrió la capacidad de hablar y dar nombre a los animales y las plantas. Dios le prohibió probar los frutos del árbol de la ciencia para evitar la mortalidad. Solicitó a Dios una compañera, y así, Eva fue creada a partir de una costilla de Adán. La pareja vive en absoluta felicidad en el paraíso. Tras varias advertencias, el ángel Rafael se despide de Adán y se retira del paraíso, dejando a Adán con la comprensión de su origen y la importancia de seguir las directrices divinas para mantener la armonía en el paraíso. Satanás regresa al paraíso y se introduce en el cuerpo de una serpiente dormida. A la mañana siguiente, Eva sugiere a Adán separarse para abarcar más terreno en las tareas del jardín. A pesar de la advertencia de Adán sobre la cercanía del enemigo, el orgullo herido de Eva la lleva a insistir en trabajar por separado. Satanás, adoptando la forma de la serpiente, capta la atención de Eva con miradas y palabras seductoras. Eva se sorprende al escuchar hablar a la serpiente, y ésta le revela haber adquirido el don después de probar un fruto especial. Convence a Eva de acercarse al árbol de la ciencia, a pesar de la prohibición divina. Eva, seducida por la promesa de obtener poder similar al de Dios, prueba la manzana y experimenta una sensación de alegría y poder. Ante la disyuntiva de contarle a Adán o guardar el secreto, Eva decide confesarle todo. Adán, consciente de las implicaciones, elige unirse a su esposa en la transgresión, consumiendo del árbol de la ciencia. El fruto tiene un efecto afrodisíaco, y la pareja se entrega a los placeres sexuales.
Al despertar, su realidad ha cambiado. Eva se muestra arrepentida, mientras Adán la acusa de lo ocurrido. Ambos, de repente, sienten vergüenza de su desnudez, marcando un cambio significativo en su percepción y situación en el paraíso. Dios envía a su Hijo como juez al paraíso y acusa a Adán de falta de hombría por permitir que Eva ejerza tanta influencia sobre él. Pronuncia maldiciones sobre la serpiente, condenándola a ser herida por la semilla de la hembra y a morder siempre los talones de la misma. Eva, junto con todas las mujeres, recibe la condena de parir con dolor y subordinarse al hombre. Adán es condenado a ganarse el pan con el sudor de su frente, y a partir de ese momento, ambos son mortales. Mientras tanto, el pecado y la muerte, guardianes de las puertas del infierno, preparan un recibimiento grandioso para Satanás. Construyen una calle desde el infierno hasta la tierra a través del caos. Satanás, embriagado de alegría, designa a sus hijos incestuosos como representantes en la tierra. A su regreso al infierno, sin embargo, en lugar del aplauso esperado, encuentra silbidos. Los ángeles caídos se han convertido en serpientes, y él mismo en un dragón. Además, Dios vengativo coloca el árbol de la ciencia con frutos tentadores en el centro del infierno, pero cuando las serpientes intentan probarlos, solo encuentran cenizas. Dios, mediante intervenciones astronómicas, crea zonas climáticas y estaciones en la Tierra, poniendo fin a la primavera eterna. El paraíso experimenta transformaciones. Las especies ya no conviven pacíficamente, sino que se cazan y devoran entre sí. Adán enfrenta dificultades con Dios, con Eva y consigo mismo. Eva sugiere celibato o incluso suicidio para evitar transmitir el pecado original, pero Adán rechaza las propuestas. En cambio, acuerdan mostrar arrepentimiento ante Dios, obedecer sus órdenes y aceptar las dificultades que se presenten. El Hijo ruega a Dios por la misericordia hacia los hombres, y Dios acepta, pero exige que los pecadores abandonen el paraíso. A cambio, se les otorga la posibilidad de obtener la vida eterna y acceder a la salvación, mostrada en sueños por el arcángel Miguel a Adán. Dios también revela a Adán las generaciones futuras, inicialmente compuestas por pecadores, asesinos, borrachos y lujuriosos, enfrentando muertes horribles. Adán, al descubrir la realidad de la muerte, siente temor y recibe advertencias de Miguel sobre moderar sus hábitos alimenticios y avaricia. Escenas paradisíacas aparentes resultan ser bacanales heréticas, anticipando guerras terribles. Adán se horroriza ante la posibilidad de la violencia entre los hombres. En algunas escenas, individuos como Noé, Abraham y Moisés se oponen a la masa de herejes, siendo salvados y fundando nuevas estirpes. La línea profética culmina en Jesús, quien asume la responsabilidad de los pecados humanos y muere por la humanidad. La semilla de la mujer, representada por Jesús, triunfará sobre Satanás, y Jesús vencerá incluso a la muerte resucitando de su sepulcro. Estas profecías tranquilizan a Adán. Miguel toma a Adán y Eva de la mano, llevándolos hasta los límites del paraíso, donde les espera una vida llena de trabajo, humildad y la creación de la raza humana. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta que nos veremos en un siguiente video.